Vamos a ver una aplicación práctica de List Angle Regression con un dataset de performance de estudiantes. Vamos a ver cómo podemos hacer una selección de variables. Y vamos a comparar dos implementaciones y dos versiones utilizando todas las variables disponibles y luego eliminando las variables más correlacionadas al principio. Nuestro dataset es el Student Performance Dataset disponible en el repositorio de UCI. Es una base de datos con información del rendimiento académico de un conjunto de alumnos del colegio secundario. La base tiene 33 variables y 395 observaciones. Este dataset contiene variables numéricas, como por ejemplo la cantidad de horas de estudio, el tiempo de traslado a la escuela, cantidad de ausencias promedio de semestres anteriores, y también va a contener algunas variables categóricas, como si el estudiante está ubicado en una zona urbana o rural, el género, si atiende clases extracurriculares, entre otras. Primero hacemos una exploración del dataset. Nuestra variable objetivo es G3, que es la nota final del alumno. Vemos que tiene aproximadamente una distribución normal, va entre valores de 0 a 20. Y después tenemos la distribución de las variables numéricas. Algunas se asemejan a una normal, otras tienen una distribución más pesada hacia los valores menores y otras tienen una distribución que tiende más a algo uniforme. Dado que el algoritmo de Lars utiliza las correlaciones de las variables con los residuos, y al principio, como dijimos, si nuestras variables estaban centradas, va a tomar como primera candidata la variable con mayor correlación con la variable explicada. Este correlograma nos puede dar una intuición de qué variables van a ser seleccionadas primero. Como vemos, G2 y G1, que es la nota del periodo anterior, tienen una alta correlación con la nota final. Y luego tenemos algunas otras que intuimos que van a ser incorporadas en el modelo. Lo que vamos a ver es, dependiendo de la implementación y luego de la eliminación de las variables más correlacionadas, hasta dónde crece nuestro modelo y, bueno, cuáles selecciona. Para aplicar Lars, vamos primero a transformar las variables categóricas en dummy. Esto nos va a dar llevar de 33 variables a 40 variables explicativas y también las vamos a centrar. Esto es para evitar que variables que tienen una escala mayor tengan cierta influencia en la decisión de la selección de variables. Y luego también vamos a separar en train y test para poder evaluar los distintos modelos luego del ajuste. Vamos a utilizar la librería Lars para poder hacer la selección de variables utilizando List Angle Regression y también comparando con una implementación de lazo. Tenemos esta función, getSelectedVars, que nos va a permitir repetir algunas acciones utilizando el mejor paso ajustado y eligiendo las variables del mejor paso y viendo sus coeficientes. La función Lars tiene un parámetro tipo que nos permite indicar si vamos a hacer lazo o List Angle Regression. Para ambos casos vamos a hacer un ajuste del modelo, luego vamos a hacer la selección del mejor paso con validación cruzada y luego, utilizando la función anterior, podemos ver del mejor paso qué variables quedan seleccionadas y con qué coeficientes. Al ejecutar lazo, se terminaron seleccionando todas las variables. Acá tenemos los coeficientes para las primeras 15. Como era de esperar, la nota del segundo periodo y del primer periodo son las que tienen más peso. Luego tenemos otras variables, como por ejemplo la calidad de las relaciones familiares, la edad del estudiante, el consumo de alcohol en días hábiles, si tiene otras actividades extracurriculares. Esas son las que tienen más peso, pero aún así Lazo no tuvo la capacidad de poder seleccionar una porción, termina incorporando todas las variables al modelo y no hace que ninguno de los coeficientes se vuelva a cero. En cambio, cuando aplicamos Lars, se seleccionan 15 variables con los siguientes coeficientes. Las primeras dos, al igual que en el caso de Lazo, son la nota en el segundo periodo y en el primer periodo. Y luego tenemos el número de ausencias, la cantidad de las relaciones familiares, la del estudiante, la participación en actividades extracurriculares, el número de asignaturas reprobadas en el pasado. Estas coinciden con algunas de las que tienen mayor peso, pero en este caso permite hacer un modelo mucho menos complejo y con mayor capacidad de interpretación.
Cuando se aplica la función de cross-validation utilizando LARS, la salida nos devuelve esta imagen, que es un gráfico en donde se compara la evolución del MCE contra la cantidad de pasos. Y acá podemos ver que hay una caída muy drástica en el error en la incorporación de las primeras dos variables que vimos y luego se mantiene bastante estable. El mínimo, aunque en este gráfico no se puede apreciar tanto, es en 15, que es la cantidad de variables que terminó seleccionando el modelo. Cuando se aplica la función de cross-validation utilizando LARS, la salida nos devuelve esta imagen, que es un gráfico en donde se compara. Dado que la ejecución de lazo no permitió hacer una selección de variables, vamos a modo de experimento ver de aplicar un criterio de corte distinto. En este caso vamos a usar el criterio de información bayesiano que favorece modelos con menor complejidad. Entonces armamos una función en donde elegimos el mejor paso en base a este criterio y vemos qué variables y qué coeficientes nos devuelve. Este criterio de corte, tanto para LARS como para LASO, nos devuelve las mismas variables, que es como esperábamos, la nota en el segundo periodo y en el primer periodo. Toda esta info anterior nos muestra el peso que tienen estas dos variables a la hora de predecir el rendimiento académico de un estudiante. Vamos a hacer un experimento de eliminarlas para ver qué info adicional podemos tener respecto de las demás variables. Entonces volvemos a ajustar los modelos, vamos a eliminar las primeras dos variables, G1 y G2, y vamos a aplicar otra vez lazo y LARS utilizando cross-validation para encontrar el mejor paso. Lazo, una vez más, selecciona todas las variables, no lleva ninguno de los coeficientes a cero en este caso, y termina generando un pequeño cambio en el orden de las variables seleccionadas, pero seguimos teniendo las mismas variables con peso importante que teníamos en el modelo anterior, como por ejemplo las ausencias, si tiene una relación romántica, el apoyo familiar, el apoyo educativo, la edad, el género del estudiante. Están en otro orden, pero siguen repitiéndose las mismas variables. En el caso de LARS, dejando de lado las variables de la nota promedio del primer y segundo periodo, terminamos teniendo 22 variables en este caso. Esto es porque al eliminar esas dos variables principales que reducían tanto el error, se necesita más información para poder hacer un modelo explicativo. En este caso también cambia un poco el orden, vemos que el número de asignaturas reprobadas sube en el peso que tiene, en su coeficiente, pero bueno, se repiten estas variables que habíamos comentado antes como variables importantes a la hora de ver el rendimiento académico de un estudiante. Así que la eliminación de G1 y G2 no solamente aumenta la cantidad de variables, sino que cambia el orden de importancia en nuestro modelo. Bueno, acá podemos ver el gráfico que devuelve la salida del ARS, que es la comparación entre la evolución del MSI y la cantidad de pasos. Acá también hay una caída bastante drástica cuando se incorpora la variable de reprobados de materias anteriores, pero esa caída es menos significativa y además se puede ver que el error promedio es bastante más alto que en el modelo anterior. El mínimo acá se llega en la incorporación de 22 variables. Bueno, vamos a comparar la performance de los distintos modelos que ajustamos. El modelo que termina teniendo mejor performance en todos los indicadores es el modelo de LARS, que se calcula incorporando las variables de la nota promedio en el primer y segundo periodo. Se puede ver que esas tienen un peso muy importante porque todos los indicadores empeoran significativamente cuando se eliminan. Y además también se puede ver que el modelo de lazo filtrado termina teniendo un R cuadrado negativo. ¿Sí? Así que las conclusiones que podemos sacar es que el modelo de LARS terminó teniendo un mejor ajuste y además fue más eficiente al momento de elegir variables, terminó dando modelos menos complejos con mejor capacidad predictiva. Pero también podemos ver que esas dos variables que comentamos tienen un peso muy importante a la hora de predecir la nota final, lo cual es esperable. Eso igual no quita que los descubrimientos que hacemos sobre las otras variables puedan ser útiles
para la construcción de otros modelos tal vez más complejos o para la interpretación en el caso de tener que activar alguna decisión o política respecto de este tema.